La realidad, Señor, del amor tuyo en aquella cruz, Señor, del amor tuyo, Señor, precioso, manifestado en esa entrega tan maravillosa que hiciste por nosotros, Señor. Tú, molido por nuestros pecados, Señor, llevando el peso de nuestras rebeliones, Señor amado, Señor precioso, para que nosotros hoy podamos entrar confiadamente al trono de la gracia y podamos hallar el oportuno socorro y la oportuna respuesta que nuestros corazones necesitan, Señor. Te pedimos que a través de tu Espíritu nos guíes esta noche, Señor. A través de tu Espíritu nos enseñes, Padre de los cielos. A través de tu Santo Espíritu grabes tus palabras de vida en cada uno de nuestros corazones y nos establezcas, bendito Dios de los cielos, Señor, en ese caminar, Señor, contigo, en ese caminar, Señor, en tus brazos y en tu presencia, bendito Dios de los cielos. Señor, gracias por toda la fidelidad tan hermosa con que tú nos miras, Señor. Gracias por toda esa obra preciosa que haces en nuestros corazones para que nosotros podamos honrarte y bendecirte de todas nuestras fuerzas, Padre de los cielos. Gracias te damos, asimismo, por la palabra que tienes dispuesta esta noche. Te pedimos que nos hables a través de ella, que a través de tu hermosa palabra, Señor, toques nuestro corazón, no solamente desnudes nuestra condición, sino que plantes esa vida nueva, la hagas florecer en cada uno de nosotros y nos permita, Señor, tener entendimiento, Señor, de tu voluntad y de tu propósito, Señor. Tú abriste el entendimiento, Señor, de aquella mujer samaritana para que ella pudiera ver, Señor precioso, delante de quien estaba, como le fue dicho, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida eterna. Señor amado, danos la gracia de saber delante de quién estamos, Señor. Danos la gracia de saber quién es ese don maravilloso que nos ha sido otorgado. Danos la gracia de saber, Señor, quién es el que nos da de beber y quién es el que sacia la sed de nuestro corazón. Por favor, Señor, a través de tu palabra, enséñanos, guíanos y permítenos ser edificados en tu santísimo temor, Padre. Gracias te damos con todo el corazón en el santísimo nombre de Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Buenas noches, Dios los bendiga. Cada manifestación del Señor, por pequeña que sea a nuestro parecer, es una gloriosa obra de Dios en cada una de nuestras vidas. Porque cada vez que hablamos de un milagro, hablamos de algo donde única y exclusivamente intervino Dios. Porque es un milagro, claramente me deja ver que no es algo que pueda ser hecho por el hombre. No es algo que pueda ser producido por la capacidad humana, sino solamente por la manifestación gloriosa de Dios sobre nuestras vidas. Fueron innumerables los milagros que el Señor Jesús hizo cuando estuvo sobre esta tierra. Hemos leído lo que expresó Juan, que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros sobre la tierra para narrar todas las que hizo, y no solamente las que hizo, las que ha hecho y las que está haciendo, porque nosotros somos la obra de sus manos, dice la Escritura, somos hechura suya, ¿cierto? Somos el barro en las manos del alfarero, y es el que está moldeando nuestras vidas. Pero no podemos perder de vista cómo Dios hace todas estas maravillas, pero detrás de todas estas maravillas, Dios, ¿qué estaba mostrando? Y detrás de estos acontecimientos tan maravillosos que Dios manifestó y que aún sigue manifestando, porque la mano del Señor no ha cesado, la mano de Dios no ha dejado de hacer. La mano de Dios no ha dejado de obrar. El que ha dejado de creer en Dios
es el ser humano, por su lejanía del Señor. Por dejar de contemplar a Dios, el ser humano ha querido atribuirle a muchos eventos y aspectos lo que Dios única y exclusivamente puede hacer y puede obrar dentro de cada una de nuestras vidas. De manera que con todos estos milagros, ¿sí?, Dios no buscaba hacer un espectáculo. Tanto era que Dios no buscaba hacer un espectáculo con los milagros, que casi siempre el consejo del Señor cuando hacía un milagro era: no se lo cuente, o sea, no cuente, ¿cierto? No diga nada. Porque el Señor no buscaba lo que se veía exteriormente en esa obra maravillosa que Dios hacía. Yo le pregunto, ¿el hablar de muchos milagros va a hacer que yo tenga más fe? ¿El hablar de muchas maravillas va a hacer que yo crea con mayor facilidad en el Señor? Le puedo decir con total certeza que los milagros no producen fe. Y los puedes ver. Pudieras ver un muerto levantarse y eso no va a hacer que tú creas en el Señor. Porque ¿cuántas maravillas vio Israel? ¿Cuántos milagros vio Israel en el desierto? ¿Y qué es lo que dice el libro de Hebreos? Que la mayor parte de ellos perecieron en el desierto a causa de incredulidad. ¿Y cuántos milagros vieron? Y no milagros pequeños, porque ahí no era que me contaron que se abrió el mar. Ellos contaban cómo pasaron por el medio del mar. Ellos no contaban que Dios les dio maná. Ellos daban testimonio de cómo habían comido del maná que Dios les sirvió. Ellos no narraban de que alguien vio como la roca brotó torrentes de agua. Ellos vieron como en medio del desierto Dios hizo un río para saciarles la sed. Ellos vieron la mano del Señor. ¿Y por qué, habiendo experimentado tantos milagros, no creyeron en el Señor? No creyeron en Dios, porque ciertamente los milagros no fueron diseñados para producir fe. Porque la palabra de Dios dice claramente que lo que produce fe es oír al Señor. Y oír al Señor a través de su palabra, ¿cierto? No hay un solo versículo que diga: y al ver muchos milagros la gente se llenó de fe y creyeron en el Señor. Pero la Escritura sí dice, la palabra sí dice que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Porque la fe no solamente tiene que ver con confianza en Dios, sino que la fe tiene que ver también con aprenderme a sujetar ¿a quién? Al Señor, con aprender a obedecer a Dios. Por eso la palabra de Dios dice: ¿tienes fe? Muéstrame tus obras, ¿cierto? Porque uno puede escuchar a un borracho diciendo que tiene fe, y el asunto es, si tiene fe, entonces ¿por qué el poder de Dios no lo ha sacado de su adicción al licor? ¿Cierto? Entonces una cosa es expresar, tener fe, y otra cosa es la realidad de la fe en nuestros corazones. Pero el hecho de que los milagros no produzcan fe no significa que detrás de ellos no haya una manifestación hermosa de Dios para revelarnos asuntos espirituales. Porque recuerde, Dios está más interesado en lo que pasa dentro del corazón que en lo que puede pasar alrededor de quién, de nuestras vidas. Porque ciertamente lo que pase alrededor, por bueno que sea, no puede cambiar la condición en la que se encuentra mi corazón. Mi corazón necesita un milagro glorioso. Y esos milagros, ¿qué manifestaban? El carácter compasivo y misericordioso de Dios. Porque definitivamente muchos estaban en ciertas situaciones, porque a muchos sus pecados los habían llevado a esa condición. Y muchos de los que fueron sanados no merecían ser ¿qué? No merecían ser sanados. Si uno mira a la mujer de flujo de sangre, ¿merecía ser sanada? Porque es que ella no ha invertido ni su vida, ni su tiempo, ni sus recursos en el Señor. Es más, la palabra de Dios dice
que malgastó todos sus recursos. O sea, cuando tenía dinero, no buscó a Dios. Y cuando no tenía, ahí sí vino al Señor. ¿Sí o no? Ahí sí vino como la canción, no tengo nada para ofrecer. ¿Cierto? Ahí sí llegó. ¿Merecía ella ser sanada? No. Entonces, en los milagros que Dios hace, vemos el carácter compasivo, misericordioso, la bondad maravillosa de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Pero el Señor, en ese carácter bondadoso, quiere llevarnos mucho más profundo, ¿cierto? Para llevarnos a ver las maravillas del Señor. Si me acompaña por favor a Juan, en el capítulo número 9, en el verso 3, allí acontece un milagro que el Señor se dispone a hacer. Pero los que están ahí tienen una inquietud, y la inquietud tiene que ver más con quién es la persona que con quién es el Señor. Pero el Señor quiere cambiarles esa concepción a ellos, quiere cambiarles eso, ¿cierto? Que lo más importante no es la vasija, sino el contenido de la vasija, ¿cierto? Porque a veces se puede cambiar el orden. Entonces, en medio de esta situación, ellos llegan y hay una persona que es ciega, y es ciega de nacimiento, ¿sí? Y los discípulos le preguntan al Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea, ¿de quién es la culpa para que éste haya nacido qué? Ciego. Y lo más hermoso es que el Señor dice, es que este nacer ciego tiene un propósito. Más que la culpabilidad de los pecadores, es manifestar la grandeza de Dios. ¿Qué dice el verso número 3? Respondió Jesús, no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en quién, en él, se manifiesten en él. Qué hermoso, porque nos damos cuenta que detrás de lo que el Señor hace en un milagro, hay algo mucho más maravilloso que el milagro en sí. Por eso la mayor parte del tiempo uno ve cantidad de personas que vieron muchos milagros y extraordinarios, pero muchas veces la inquietud es por qué esas personas que vieron milagros tan maravillosos no están siguiendo al Señor, no están buscando al Señor, porque se quedaron mirando al milagro, pero no vieron al Señor en lo que sucedió. Por eso el Señor aquí dice que eso que va a suceder no era para que vieran al ciego recibir la vista, era para que vieran lo maravilloso que es quién, para que quedaran sorprendidos, boquiabiertos, maravillados de quién es el Señor, de quién es Dios en medio de sus vidas, porque Dios en medio de todo lo que iba a hacer nos iba a dejar ver era su gloria y lo que Él desea restaurar de una manera profunda en nuestras vidas. Así que vaya conmigo a Marcos y vamos a mirar aquí un caso bien particular. Una de las cosas que nosotros necesitamos es ahondar en la palabra. Y ahondar significa salir de lo superficial, ir de lo sencillo a lo profundo. Pero ir de lo sencillo a lo profundo muchas veces requiere un compromiso de ¿quién? De nuestro corazón. Porque muchas veces nosotros queremos saber mucho de Dios sin que nos cueste el más mínimo de los esfuerzos, ¿cierto? Queremos saber la Biblia sin siquiera tomarnos el trabajo de leerla. Queremos aprender el consejo de Dios sin siquiera dedicar tiempo a estar con Dios. Yo muchas veces he hecho quedar mal a mi esposa con el ejemplo que voy a decir, ¿sí? Porque ella decía, yo quiero aprender a hablar inglés,
Pero el sueño de ella era: yo quiero una noche acostarme y que cuando me levante hablando inglés, ¿cierto? Y entonces uno mira que pareciera bonito el deseo, pero en medio de eso es que nosotros queremos cosas que no nos cuesten nada, ¿cierto? Nosotros queremos que todo nos llegue, ¿sí o no? Que no hagamos nada y que resultemos con absolutamente ¿de qué? Con absolutamente de todo. Por eso ahondar en la palabra requiere esfuerzo de nuestras vidas. El Señor nos va a revelar la palabra, el Señor nos va a hablar a través de ella, ¿sí o no? Pero Él me dijo que era necesario que yo la meditara de día y de noche. Y eso significa que ya no es lo que Dios va a hacer, es lo que a mí me corresponde hacer. Cuando yo lo estoy haciendo, en medio de lo que estoy haciendo, Dios se va a manifestar a mi vida y se va a revelar a mi corazón. Entonces dice Marcos en el capítulo número 7, en el verso número 31, narra de un milagro que ocurrió allí. De un milagro que ocurrió, y vamos a leer toda la historia y después vamos a mirar algunos puntos específicos. Dice el verso 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea y pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y entonces aparece aquí un milagro extraordinario sobre una persona. Simplemente que de primerazo nosotros leemos y encontramos una condición primera. Como lo leemos en esta traducción, dice que la persona que ha sido llevada a Jesús es sorda y es tartamuda, ¿sí? Y cuando nosotros vemos esta primera condición, nos damos cuenta que para la persona que tiene una dificultad de estas, es difícil comunicarse. Si cualquiera de nosotros fuera a tener una conversación larga, ¿sí?, para explicarle al sordo la Biblia, ¿cierto?, no servirían unas cuantas señas. Necesariamente tendrías que aprender el lenguaje de quién, el lenguaje. Pero el sordo también tendría que saber el lenguaje, ¿cierto? El lenguaje. Entonces nos damos cuenta que la mayor parte de las personas no estamos capacitadas para entrar en comunicación con un sordomudo. No estamos capacitados, ¿cierto? Estamos capacitados para hacerle una que otra seña, pero para hacer una indicación muy leve, pero para explicarle algo muy profundo al sordomudo, no estamos capacitados, y eso hace que necesariamente haya un gran impedimento con esa persona, y un gran impedimento donde esa persona se va a empezar a sentir como aislado, y aislado porque se va a encontrar que como la mayoría no lo entiende, ¿sí?, y tampoco él entiende a la mayoría, porque al ser sordo, no importa usted cuánto grite, él no lo va a oír. O sea que ya esta persona está en una condición bien compleja. Pero lo que me llama la atención de es que consulté un poquito sobre los tartamudos. Y los tartamudos son personas que hablan, simplemente que a veces en ciertas frases como que se pegan, ¿cierto?
normalmente nosotros utilizamos la palabra como tatareto, o sea, como que se le pega eso. Entonces, me llamó la atención lo siguiente, escuche lo siguiente, me llamó la atención de que resulta que una persona es sordo-muda no porque tenga problemas de las cuerdas vocales, sino que es que las cuerdas vocales se desarrollan a partir del oído. ¿Sí? O sea que en el momento en que una persona no puede oír, ¿sí?, aunque su aparato para hablar esté bien, no va a desarrollar, porque el habla se desarrolla a través de ¿qué? Del oído, ¿cierto? Uno no nace sabiendo hablar, aprende a hablar. Miren lo siguiente. Nosotros vivimos en un país donde hay muchos acentos. Entonces, por ejemplo, nosotros identificamos a una persona de la costa por el acento que tiene. Ay, que tiene cierta forma de hablar con que de una vez identificamos, este es un costeño, ¿cierto? O cuando escuchamos a uno hablar como así como más desgualetadito, entonces decimos, este es de Bucaramanga, o este es de Ibagué, o este es Rolo, o este es de Bogotá, o este es paisa, ¿cierto? Hay muchos, Colombia está lleno de esos acentos. Pero mire que si usted, el hecho de que un niño nazca en la costa, no garantiza que va a hablar con acento costeño. Porque nace en la costa. Y si usted se lo lleva como bebé a Bogotá, ese niño siendo costeño, cuando empiece a hablar, va a hablar como hablan los de Bogotá. ¿Cierto? A la caray. Sí, uno va a hablar es con ese acento. ¿Por qué? Porque el desarrollo del habla está ligado a lo que nosotros ¿qué? Escuchamos, ¿cierto? O sea que mire que nosotros no aprendimos a hablar. Entonces, la pregunta es, si este sabe hablar, entonces ¿por qué se dice que es sordo? ¿Será que es sordo o se hace el sordo? Porque si no se puede desarrollar el habla sin el oído, y la definición de tartamudo es una persona que habla, sino que muchas veces por la rapidez en el hablar se le pegan las palabras, pero si sabe decir palabras tuvo que haberlas aprendido porque si no hubiera oído, ¿cierto? Entonces, cuando busca uno en el original, aquí sordo, ¿sí?, ya nos vamos encontrando con que es una persona que tiene oídos, pero ha ocurrido algo dentro de él, ¿sí? Su oído no quiere oír. Y pareciera como bien particular para nuestra historia, porque si hay un milagro que podemos como colocar a la altura de lo que se vive hoy en día, es este. Porque necesariamente vemos a una iglesia que oye, que tiene oídos, pero la pregunta ¿es sorda? ¿No quiere oír? ¿Cierto? Porque una cosa es que una persona sea sorda y otra cosa es muy diferente, la persona que no quiere oír, ¿cierto? El que se hace el sordo, ¿cierto? Y me llama mucho la atención al mirar esto. Entonces vamos a mirar una primera condición que había en esta persona. Si me acompaña ahí al verso número 32, léalo ahí en el 32 conmigo, ¿sí? Si usted mira, ahí no dice que era manco, ahí no dice que era minusválido, ¿cierto? O sea que el sordo podía caminar, podía moverse, ¿sí o no? Y la pregunta es, ¿por qué lo tienen que traer y por qué no viene? Si ahí no dice que sea ciego, no dice que no pudiera ver. Y si podía hablar era que tenía conocimiento de ciertas cosas. Y ya aquí nos habla de que a este lo trajeron
a Jesús, ¿sí? Y ya eso nos empieza a dejar ver que la sordera de si era más una sordera de la disposición de él, que realmente estuviera muy enfermo de sus oídos. Porque no olvide, si fuera sordo, no hablaría. La condición de un sordo es que su consecuencia es que automáticamente también es mudo. Un sordo mudo, porque no olvide, la condición del habla se desarrolla por el oído. Entonces, vemos que pareciera una condición más como de la actitud de esta persona que tiene que ser traída ¿a quién? A los pies de Jesús. Si nosotros miramos en Lucas 7:22, un momentico allá a Lucas 7:22, mire que la palabra nunca como lo va a expresar aquí, dice Lucas 7:22, y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos, los leprosos son, los sordos y los muertos son, y a los pobres es anunciado. Porque ahí no dice y los mudos hablan. Porque ¿cuándo era sanada el habla del mudo? Cuando le sanaban el oído. Por eso ahí dice, los sordos oyen. Tan pronto el sordo empezaba a oír, automáticamente eso también le iba a llevar ¿a qué? A hablar. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que este hombre tenía un problema, pero pareciera un problema de la disposición ¿de quién? Del corazón de él. Y si lo vamos mirando dentro de la palabra del Señor, vamos a encontrarnos con algo, y es la falta de disposición que tenía para ir a los brazos del Señor. Recuerden, lo llevaron, él no fue. Y esa pareciera la condición de la iglesia de este tiempo, ser sordo tartamuda, porque la iglesia de hoy quiere que la lleven al Señor, no quiere ir al Señor. Y no quiere ir al Señor, quiere ser dependiente de que otros sean los que lo lleven al Señor y ellos mismos no ir al Señor, cuando la palabra de Dios dice que por la sangre de Jesucristo todos tenemos libre entrada al lugar al lugar santísimo para recibir la oportuna ayuda y el oportuno socorro en nuestras vidas. Pero hay un serio problema en que nosotros seamos dependientes de que otro me lleve y de no aprender a ir al Señor, porque esa dependencia me recuerda lo que ocurría en el libro de Jueces. Si me acompaña allá a Jueces, al libro de Jueces, en el capítulo número 2, verso 18. Jueces, capítulo número 2, versículo número 18. Frecuentemente somos invitados por Dios a ir a su presencia, pero la mayor parte del tiempo estamos esperando que sean otros los que nos lleven, que sean otros los que hagan la tarea. ¿Por quién? Por nosotros. En el 2:18 de Jueces dice, mire lo que dice la palabra: y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y se apartaban
y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado ¿qué? Entonces miren lo que pasaba en el tiempo de los jueces. Mientras había alguien ahí encima, busque a Dios, vea, usted no puede hacer esto, haga, camine por aquí, venga, congréguese, venga, lea la Biblia, venga, ahora, estaba caminando firme. Pero si ese que estaba ahí encima tallando no desaparecía, se volvía un 3. ¿Se da cuenta lo que dice? Mientras había un juez, caminaban. Porque el juez siempre les estaba hablando, les estaba guiando. Pero ¿de quién dependían ellos? ¿De Dios o del juez? ¿Sí o no? Del juez. Entonces, ¿cuál es el peligro de que yo esté a la expectativa de que alguien me lleve al Señor? Que si alguien desaparece en mi camino, me voy a pegar una extraviada tremenda dentro de mi caminar. Una extraviada. ¿Cómo fue lo que le ocurrió al tartamudo y al sordo? Lo llevaron. ¿Sí o no? Si él podía caminar, ¿por qué no fue? ¿Cuál era la disposición de quién? De su corazón, la disposición de su vida. Y encontramos que esto es tan actual para nuestras vidas que hay algo que nos tiene que realmente impresionar en este tiempo. Y es, decíamos del sordo, que al parecer la sordera no era de enfermedad, sino de disposición, ¿cierto? Y nosotros nos encontramos con una situación, la disposición que la gente tiene hoy para buscar al Señor. Y la disposición tiene que ver con que el ser humano en este tiempo, y en especial como se dice de los jóvenes en el mundo, se puede decir de la iglesia, la pereza ha absorbido el corazón de la iglesia. Y cuando yo voy a la Biblia, en unos versículos que vamos a leer ahora respecto a la pereza, la palabra de Dios me deja ver que la pereza es una disposición que ha tomado mi corazón. Que ha tomado mi corazón. La pereza, ¿cierto? Porque hoy, ¿cierto? Queremos ver la gloria de Dios, pero no queremos que absolutamente nada nos cueste o nos demande algo en nuestro caminar. Todo lo cómodo y todo lo fácil. Acompáñenme allí, por favor, a Proverbios, capítulo número 13. Proverbios, capítulo número 13, el versículo número 4. Entonces, miren, ¿cuántos desean ver la gloria del Señor? Amén. ¿Sí o no? Pero mire lo que dice este verso. El alma del perezoso, ¿qué? Desea. ¿Y qué? ¿Y sabe por qué nada alcanza? Porque el perezoso no hace nada. El perezoso quiere que todo le caiga del cielo, ¿cierto? El perezoso no quiere ningún esfuerzo. Pero mire que ahí enseguida el Señor pone la contraparte. Mas el alma de los diligentes. ¿Será que? Y mire la diferencia. El perezoso no quiere hacer nada, pero el diligente es el que se pone a hacer lo que hay que hacer. ¿Sí o no? ¿Cómo aprende uno a orar? Orando. ¿Y cómo más aprende a orar? Leyendo la palabra. ¿Sí o no? Nada más escúchese usted orando y se da cuenta cuánto de la palabra usted dice en una oración. Si quiere aprender a orar, lea la palabra. Lo que decimos en oración se lo decimos al Señor, sacado de la palabra. En la oración yo le digo al Señor, es mi pastor. En la oración yo le digo al Señor, al que habita el que habita en la sombra del Altísimo. Yo le digo, siempre estoy repitiendo, casi siempre uno coge mucho salmo y en la oración está orando lo que está en qué, en la palabra, ¿sí? Pero si yo no me dispongo a orar, porque la pereza no me deja, pero es que, aclaro, la pereza para buscar al Señor, porque uno ve que para buscar al Señor hay mucha pereza, pero no para hacer muchas cosas, ¿cierto? Muchas cosas. Usted le dice al joven, ¿sí? Y yo lo experimento con Camilo. Usted le dice a Camilo, papi, 4:30 de la mañana vamos a jugar fútbol. A las 3 de la mañana ya está, papi, se va a levantar, que nos va a coger la tarde. Pero si le dice, papi, vamos a hablar a las 6 de la mañana, entonces no tenemos pereza.
es para buscar al Señor. Queremos que otro que otro me lleve, que otro ore por mí, que otro estudie la palabra. ¿Por quién? Por mí. Por eso ese sordo tartamudo, y bien particular la combinación, porque no debiera de ser tartamudo si era sordo. Algo oía para que pudiera ¿qué? Hablar. Pero ¿qué hacía con lo que oía? Se hacía el tonto. Se hacía como que no era con quién. Se hacía como que no era con quién, con él. Proverbios 19, 24. Proverbio 19, 24. El perezoso mete su mano en el plato, pero ni aún a su boca, ¿qué? ¿Sí o no? O sea, ¿cuánto es el desgano? Ahí le sirvieron, ni siquiera dice que preparó la comida, se la sirvieron. Y está tan consumido que ni siquiera va a llevar lo que le sirvieron a dónde? A la boca. ¿Se da cuenta? No olvide, yo jamás me cansaré de decir, cada vez que usted escucha una predicación, de la predicación, el 99% le aprovecha al que predicó, el 1% le aprovecha al que oyó. Porque se hace necesario que yo vaya ¿a quién? Al Señor. Que yo vaya al Señor. Porque si no, termino es narrando y contando lo que otro ha vivido sin que yo esté viviendo una realidad con el Señor. Y es muy diferente, ¿sí o no? ¿Qué tal usted por todo el mundo narrando cómo es la ciudad de Nueva York, cómo es París, ¿sí? Cómo es Israel? ¿Sí? Y está narrando. Pero cuando le preguntan cuándo fue, usted dice, no, pero es que lo leí. ¿Sí o no? ¿Y qué diferencia hay entre ir y leer? Hay una diferencia bastante ¿qué? Profunda. Proverbios 24, allá adelantico, ¿qué dice? Miren lo tremendo. Miren la actitud del perezoso, es pura actitud. El perezoso no ara a causa del invierno. ¿Sí o no? Si hay alguien que son guapos para el trabajo, son los campesinos. ¿Sí o no? Porque el campesino no se levanta y mira si amaneció lloviendo o haciendo sol para levantarse. Esa es la diferencia entre el campesino y el citadino. Porque el citadino sale y mira si va a llover, ¿cierto? Es más, en medio del campo no es que el campesino está trabajando y apenas empezó a llover paró sus labores y no volvió, no. Él sabe que tiene que terminar ¿qué? Su labor. Pero mire lo que hace el perezoso, como lo leímos ahí en el 24. No hará a causa de quién? A causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Pues si no hizo nada, ¿qué va a recoger? ¿Se da cuenta que a veces la iglesia no recogemos nada porque es que no queremos hacer nada? ¿Sí o no? Queremos que otro estudie la palabra y me la enseñe. Y a los 10 minutos se me olvida lo que me enseñaron. Porque muchas veces ni tomo apuntes, muchas veces lo que coja en el aire. ¿Sí o no? Pregúntele usted a cualquier persona. 2 horas después de una predicación, ¿qué predicaron esta mañana? Y es uno al otro. ¿Qué fue lo que predicaron? No, estuvo muy buena, muy buena, muy buena. No. Buenísima, pero ni siquiera sabe de qué fue lo que hablaron, ni siquiera se acuerda. ¿Sí o no? Porque tenemos todas las excusas de ¿qué? Del mundo. 21, 25, pase adelantico. Todo lo que la palabra habla del perezoso. 21, 25. El deseo del perezoso le mata. Y ahí aclara con mucha certeza lo que les estoy diciendo. Porque dice, porque sus manos no quieren. ¿Se da cuenta que es una disposición del corazón? ¿Se da cuenta que cuando vamos mirando la vida del sordo, no era tan sordo? Era una disposición que él tenía. Realmente no quería ¿qué? No quería escuchar. Ese sordo
no quería escuchar. No quería escuchar. Porque mire lo que dice acá la palabra en lo que estamos leyendo en este verso 25. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. O sea, no quiere. La disposición ¿de dónde? Del corazón. 24:30, allá adelantico. 24:30. Solo tomé algunos de los muchos que la palabra expresa acerca de esta condición del corazón. Y esta sí que nos lleva a meditar, porque habla de lo descuidado que es el perezoso. Y por causa de la pereza suceden muchas cosas, que casi siempre el perezoso está buscando a quién señalar y a quién culpar, pero muchas veces no se da cuenta de cuál es su propia responsabilidad. Porque dice acá en el verso número 30, pasé junto al campo del hombre perezoso, o sea, tenía un terreno para trabajar, era un terreno donde él podía hacer, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y dice, y he aquí por toda ella habían crecido. ¿Por qué habían crecido espinos? ¿Sí o no? Porque no quería hacer nada. Porque crecieron los espinos por la actitud. He aquí que por toda ella habían crecido espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya. ¿Cuánto abandono había? Era abandono. Mire que el perezoso hizo eso a propósito, abandonó las cosas, porque las está viendo, pero no quiere moverse, hacer nada. Y dice acá, verso 32, 24:32, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé ¿qué? Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre. Hermano, de lo que el hombre siembra, de eso ¿qué? De eso cosecha. Por eso es tan necesario, por eso nuestro compromiso con el Señor no es un simple compromiso. Hay cosas que nos cuestan. Eso lo entendió David, porque un día David vino a ofrecer un sacrificio y se lo querían regalar todo, y él no aceptó y dijo, porque no ofreceré al Señor mi Dios sacrificios que no me cuesten nada. No le ofreceré al Señor, muy bueno que me lo regale, pero no le voy a ofrecer esas cosas, porque lo que nada me cuesta tampoco tiene valor para mí al ofrecer, al entregar. Y mire lo tremendo, ese desorden, vemos que era la disposición de su corazón la que lo tenía así. Lo tuvieron que llevar, porque él pudiendo no quiso ¿qué? Porque él pudiendo no quiso oír. Proverbios 6:6, terminemos allí con este Proverbio 6:6, esta parte. Y mire esta maravilla que el Señor le habla aquí a los perezosos. Recuerda el peligro que es para una persona que dependa de que otro lo esté apoyando para que busque a Dios. ¿Cuál es el peligro? Está bien que al principio me ayude, esté bien al principio que estén pendientes, que esté acompañando, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ese que lo está acompañando, Dios decide llevarse? ¿Hasta dónde llegó su vida cristiana? Si Dios decide llevárselo para otro lugar a usted, ¿hasta dónde llega su vida cristiana? ¿De qué va a depender? Mire lo que dice aquí en el verso 6:6 de Proverbios. Ve a la hormiga. ¿Y qué le dice? Oh perezoso, le está llamando la atención. Mira sus caminos y sé sabio. Y le dice, la hormiga no tiene detrás quien la esté pullando, quien le esté tallando, quien le esté dando ánimo, quien le está haciendo hurras para que lo haga, sino que dice, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. ¿Se da cuenta?
Ella, sin que nadie le esté diciendo, ha aprendido cuál es su responsabilidad. Ha aprendido qué es lo que tiene que hacer. Y dice, si uno, ahora le pregunto, ¿cuántas minutas una hormiga? ¿Sí o no? ¿Cuántas hormigas enteras caben en el tamaño de su cerebro? ¿Quién es más inteligente? Porque ella, teniendo un cerebro que puede ser del tamaño de la cabeza de un alfiler, ¿sí?, sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Y se preparan en el verano guardando comida para que cuando venga el invierno no perecer, ¿sí? Y si hay algo que usted ve con diligencia, son las hormigas. Usted puede parar y matar todas las que pasaron por acá y echarle limpio a eso, y váyase y al ratico volvieron y hicieron camino con usted, se los tapó. No, realmente la única forma es que usted erradique el hormiguero. Por lo demás, por más, se vuelve una lucha entre ese pequeñito animal y usted. Esté tratando de erradicarlas, y ellas, no importa cuántas perezcan en el camino, pero ellas siguen insistiendo, y nada las va a frenar. Y no tiene quien las esté mandando, no tiene quien las esté chuzando, no tiene quien les esté dando órdenes. Y dice el Señor al perezoso, mire la hormiga, mire el ejemplo, tan pequeñita, su cerebro tan diminuto, pero sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Sabe lo que tienen que hacer. Y muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no olvides, la pereza no nos está dejando. La pereza para el Señor, no olvide, porque yo sí veo mucha gente diligente en muchas cosas, ¿sí? Entonces es la diligencia para buscar al Señor con todo el corazón. Conmigo otra vez ahí a Marcos, donde empezamos, Marcos capítulo número 7, verso 31. Y se va a dar cuenta que en estas cortas palabras solamente estamos tocando algunas cosas, pero hay muchas cosas profundas. Para que no nos coja mucho la tarde, vamos a tratar de, por lo menos, de dejarle la inquietud para que la estudie en casa. Vuelva al verso 32. Le trajeron un sordo y tartamudo. Entonces ya vemos que no tiene la disposición, que aparentemente entonces no era sordo, sino que se estaba haciendo era el sordo, ¿sí o no? Que lo tuvieron que traer porque él mismo no vino. Y es más, y los que le trajeron eran los que rogaban, él no rogaba. Pareciera que él no tuviera el deseo, porque encontramos a Bartimeo le decían cállese y él gritaba Jesús, ten misericordia de mí. O sea, él quería salir de esa condición, pero este no, lo vemos en un completo silencio. Los que rogaban fueron los que lo llevaron, no él. Entonces se da cuenta la actitud de ese corazón tan tremenda. Siga leyendo en el verso 33 y aparece algo que el Señor hace con él. Mire, y tomándole aparte de la gente. ¿Para dónde se lo llevó el Señor? Le indicó al sordo tartamudo, hermano, esto es un asunto de que los dos estemos a solas. ¿Se da cuenta? Esto es un asunto de que los dos estemos a solas. Porque ellos están rogando por usted, pero ¿usted qué quiere? ¿Cuál es el deseo de su corazón? Lo apartó de la gente y se los llevó, los dos solitos. Porque es un asunto de que tú y yo tenemos que entender que tenemos que meternos a solas con el Señor. Dice la palabra, mas tú cuando entres a tu aposento, cierra la puerta, para estar a solas con quién. Amén, que podemos orar muchas veces juntos, cuando no estamos diciendo que no oremos juntos, ¿cierto? Pero que se necesita que tú y yo vayamos a dónde? A los brazos del Señor, a los brazos de Dios. Lo apartó, mire todo lo que uno va encontrando ahí, lo apartó de la gente. Eso es un asunto
de los dos solitos. ¿Sí o no? Ahora el Señor lo pone en un lenguaje. ¿Sí o no? Entonces dice, ¿usted es sordomudo? Entonces le voy a hablar entonces en un lenguaje que me entienda. Como le he hablado y no quiere entender, entonces le voy a hablar en un lenguaje para que no tenga excusa. ¿Sí o no? Y cogió y le metió los dedos en donde. Él está diciendo, le voy a quitar la sordera. Si no me escucha, le voy a dedicar a señas, que es lo que voy a hacer con quién. Con su vida. ¿Sí? Y dice ahí, y escupiendo, ¿sí? Dice que el Señor tomó saliva y de su saliva puso en la boca del mudo. ¿Sí? No pareciera un asunto muy agradable, pero era que el Señor le quería dejar muy claro al mudo que lo que él necesitaba era entrar en contacto con el Señor. Si usted necesita entrar en contacto conmigo, eso es lo que va a cambiar su condición. Eso es lo que va a cambiar su vida. Y dice, y levantando los ojos al cielo, ¿qué? Gimió. Bien particular. Un clamor del Señor. El Señor Jesús colocándose delante del Padre por ese que está en esa condición de tanto desprecio dentro de su corazón hacia el Señor. Gimió. Y ese gemir no solamente era por ese. Si vemos, era un gemir aún por la iglesia de hoy, ¿qué? De hoy en día. Gimió y le dijo Efata, es decir, sea abierto, pero en el original dice sea completamente abierto, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta, esta misma palabra que utilizó aquí es la misma palabra que el Señor utilizó en otros escenarios. Por ejemplo, dice que había una mujer, no sé si recuerdo el nombre, si lo apunté por aquí. Bueno, no recuerdo el nombre, pero había una mujer libia que se sentó y estaba escuchando y dice, y Dios le abrió el corazón. Y utiliza la misma palabra en original, Efata. O sea que el Señor aquí lo que estaba haciendo era más que abrirle los oídos y la garganta, le estaba abriendo, era el corazón. ¿Sí? ¿Dónde le abrió el corazón? A solas. Los dos. Le abrió el corazón a este hombre. Y mire lo tremendo que ocurre de esto. Va a oír ahora ese sordo, si era verdaderamente sordo, ahora va a oír con claridad. ¿Y sabe cuál fue la primera voz que escuchó? ¿Con quién estaba a solas? ¿Sí? ¿Cuál fue la primera voz que escuchó? Es muy diferente escuchar al Señor a través de otros que escuchar al Señor directamente. Es muy diferente. Porque escuchar al Señor a través de otros puede inquietar mi corazón, pero no más. Pero escuchar al Señor directamente me va a llevar a caer rendido a los pies del Señor. ¿Cuántas personas habrán escuchado del Señor a través de tus labios? Y después de haber escuchado del Señor a través de tus labios, jamás su corazón cayó a los pies del Señor. Dice la Escritura que acontece una situación bien tremenda. Hay un hombre que está predicando con fuego, con pasión, con entrega a las personas. Su nombre es Esteban. Y lleno de Dios. Y por causa de eso, los que lo están escuchando lo sacaron de la ciudad y lo tiraron por allá y lo van a apedrear. Y hay un hombre que está mirando todo lo que acontece. Su nombre es Saulo. Ve cómo están apedreando a ese hombre y escucha lo que ese hombre dice. Porque ese hombre está ahí de rodillas, le están cayendo golpes de piedra por todos los lados. Y ese hombre está levantando una oración en voz alta diciendo: Padre, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Y ahí está mirando ¿quién? Saulo. Que entrega. Oiga, este hombre se paró, predicó, lo aporreamos. ¿Y qué entrega? O sea, ¿quién será Dios que este hombre se le entregó tanto? Ni se inmutó.
viendo la entrega de Esteban, y ni se inmutó. ¿Sabe qué necesitó? ¿Sabe cuándo se inmutó Pablo? Cuando el Señor se le apareció y ahí sí dijo: ay Señor, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Se da cuenta la diferencia de oír del Señor de labios de otro a oír al Señor directamente? Porque el Señor se lo quería llevar a solas, porque los cambios más profundos en nuestra relación con Dios se van a dar a solas. Podemos oír y oír y oír y oír de otro que me hable las maravillas de Dios, y yo puedo estar ahí sin inmutarme. Porque diga, si usted ve a una persona como la condición de Esteban y no atreverse a proferir nada, sino un hombre que murió apedreado adorando, porque dice que estaba viendo murió adorando. Tiene uno que preguntarse: venga, ¿quién es Dios para que alguien lo ame así? Pero ¿sabe qué hizo Saulo? ¿Dónde hay más de estos para matarlos? ¿Dónde hay más de esos? Pero cuando el Señor se le apareció, terminó temblando, porque el Señor también le tuvo que decir, como a este hombre, Efata, le tuvo que decir a Pablo: tu corazón se ha abierto. Y cuando se abrió su corazón, ahora, cuando vio a Jesús, dijo: ahora yo quiero hacer lo que hizo ese Esteban, mi vida poner por ti. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en quién. Mas vive Cristo en mí. ¿Qué necesitó este sordo? Que ya nos damos cuenta que si era un sordo como a propósito, que era la disposición de su corazón, porque si sabía hablar, oía, pero se estaba haciendo el bobo, no quería asumir responsabilidad, y Dios lo sacó de su condición, lo llevó a solas y le dejó específico con un toque, realmente, que lo que él quería era abrir su corazón, y que el corazón se hable en lo íntimo con el Señor, y que lo que Dios hizo con este hombre es lo que Dios desea hacer con cada ser humano, porque Dios desea que todos le escuchemos. Dios desea hacernos oír la voz de Él a todos nosotros, porque Dios no hace acepción de qué, acepción de personas. Y se abrió el corazón y dijo Efata a este sordomudo, y dice que enseguida quedó ¿qué? Ahí dice, verso 35, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba ¿cómo? Y hablaba bien. ¿Sí? ¿Usted sabe por qué los cristianos hablan tan poquito del Señor? Porque recuerde que uno habla lo que escucha. Y a veces uno ve a las personas hablando con más pasión, recomendando a un médico, y con más frialdad hablándole a otro de Jesús. No, es que ese doctor, eso es una maravilla. Vaya, verá que ese de ahí lo saca. Venga, ¿y por qué no le habla así de Jesús? ¿Sí o no? Está más convencido de quién es el médico que de quién es Jesús en su corazón. Por eso necesitamos oír, porque cuando escuchemos al Señor, le pregunto, no importaba cuánto lo aporrearan, no importaba cuántas veces le tocara salir corriendo por causa de Jesús, pasara lo que pasara. Pablo decía: lo último que voy a hacer es renunciar a Jesús, cuando yo a Jesús. ¿Sí? Pero cuando no, por lo demás hay que hacer lo que hacían con el tartamudo, a ver cómo lo traemos. Venga, pero siquiera hágale señas a Jesús para que lo saque. Venga, hágale. Y los demás rogando, ¿cierto? Y nos damos cuenta, a veces nosotros creemos que la oración, el tiempo de oración en la iglesia es el tiempo de observar a los hermanos cómo vienen vestidos, ¿cierto? Porque nos venimos como el Señor, ¿no? Ellos están rogando y yo estoy mirando ahí como el sordo, mirando a ver qué pasa en la iglesia. Cuando llega el momento donde yo tengo que empezar a levantar un clamor delante del Señor, empezar a que con mi corazón sea oído por el Señor, para decirle: Señor, quita esta sordera, quita esta ceguera, quita, Señor, esta dureza de mi corazón. Y cuando fue apartado, el Señor cambió la voz de la vida de este hombre, y oía claramente y hablaba bien, cambió su condición. Y lo que Dios pudo hacer con él, también lo puede hacer con ¿quién?
lo puede hacer conmigo. Hebreos 4:14 y terminamos con esta cita por hoy. Hebreos capítulo número 4, versículo número 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De Dios viene la oportuna ayuda, pero dice, acerquémonos pues. ¿Qué hizo el Señor? Acercó a ese hombre, se lo llevó para estar a solas con él, y allá juntos este hombre experimentó algo tan maravilloso que él no podía salir a decir, sino que lo que había acontecido solamente era obra de Jesús. No podía atribuirle a nadie más lo que había sucedido, sino solamente al que llama las cosas que no son como si fuesen. Y si lo hizo con él, lo puede hacer con nosotros. Vamos a orar en esta noche. Padre, estamos muy agradecidos contigo porque reconocemos, precioso Dios, que estamos viviendo tiempos, Señor, donde ciertamente hemos tomado mucha pereza para las cosas tuyas, Señor. Reconocemos, Señor, cómo hemos fallado en esto, porque ciertamente, Padre, ponemos ánimo y diligencia para muchas cosas. Eso no significa entonces que las abandonemos, pero sí tú nos estás llamando a vivir una relación de intensidad contigo, una relación de fuego, una relación de pasión, una relación de entrega, una relación, bendito Dios, de proseguir adelante a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Padre, te rogamos en esta hora que por tu misericordia nos permitas agradecer porque has puesto personas que nos ayudan, que nos animan, pero ayúdanos a entender, Señor amado, que tú nos quieres llevar más allá de lo que nos has mostrado a través de otras personas. Tú nos quieres llevar a lo íntimo, al secreto. Tú nos quieres llevar a solas contigo, Señor amado, donde yo ya no tenga que decir que es otro el que lo ha hecho o el que lo ha vivido, sino que podamos decir que hemos vivido, Señor, un encuentro contigo, un encuentro que ha ensanchado nuestro corazón, un encuentro, Señor, que ha hecho estremecer nuestra vida y que nos quiere sacar de allá, de ese letargo, Señor, que ha venido, Señor, envolviendo nuestras vidas, Señor. Volvernos personas aguerridas en ti, personas, bendito Dios de los cielos, que lo único que quieren es proseguir adelante al premio, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, que miran sus debilidades, pero que miran al Santo de Israel y saben que de Él vienen las fuerzas que su corazón necesita, que de Él viene el aliento, que de Él viene el vigor que su corazón necesita. Señor amado, y aquí estamos. Permítenos levantar a ti las manos, permítenos levantar a ti el corazón, permítenos abrir nuestros labios, porque tú no nos hiciste mudos, nos diste la capacidad de hablar, para que al hablar expresemos, Señor, que tenemos una necesidad de ti, de tu presencia en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Por favor, arranca toda actitud de la disposición de mi corazón, Señor, que sea
para mantenerme como ese perezoso, Señor, que busca excusas, que tiene argumentos, Señor amado, que se esconde detrás de tantas cosas para no asumir, bendito Dios, que es que no ha querido hacer. Por favor, Señor, produce en nosotros ese querer como el hacer, que no nos quedemos solamente en deseos, como se dice del perezoso, que desea tantas cosas pero no alcanza nada, porque no se mueve, porque no pone diligencia, porque no pone esfuerzo, porque no pone dedicación, porque no pone compromiso, Señor amado. Ayúdanos, Padre, a ser un pueblo, Señor, que la actitud de su corazón sea una actitud de compromiso, sea una actitud de entrega, sea una actitud, Dios de los cielos, de seguirte, de buscarte, de anhelarte, de desearte con todas las fuerzas de su corazón. Que la actitud nuestra, Señor, sea una actitud, Señor, como cantábamos hace un rato en una de las canciones, Señor, una actitud de decir: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir al Salvador. Señor, afirma esa realidad de nuestros corazones para seguir tus pasos, para seguir tu camino, Señor amado, para abrazarte, Padre, para abrazar tu palabra, para entender, Señor amado, que mi corazón necesita ocuparse de buscarte, Señor amado, que necesita cambiar hábitos, Señor, que necesita dejar de perder tanto tiempo en las cosas que no le edifican espiritualmente y venir a tus brazos, estar a solas contigo, allí donde tú nos hagas oír tu voz, como dice tu palabra, allí donde nos hagas oír tus palabras y tus palabras, Señor, traspasen hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor amado, y nos lleven a seguirte, a dejarlo todo para seguirte a ti, a dejarlo todo para estar contigo, a seguirte con todas las fuerzas de nuestro corazón y de nuestro ser. Padre, gracias por bendecirnos en esta noche.